Financiación alternativa. Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz, de Los Terreros, y hoy os vengo a hablar de financiación alternativa con recursos propios. En concreto, os vengo a hablar de las líneas de capital o equity line con bonos convertibles y warrants convertibles. Pero, ¿qué característica o peculiaridad tienen estos bonos y warrants convertibles? Que vienen con préstamo de acciones. Aquí tenemos a los protagonistas de este método de financiación, de esta línea de capital, equity line. Por un lado tenemos a la empresa que se quiere financiar. Por otro lado, y muy importante, tenemos a directivos de esa empresa que se quiere financiar. Por otro lado tenemos al financiador, el acuerdo y el dinero. Pero, antes de entrar en un ejemplo para verlo claramente, decir, ¿qué es una línea de capital o equity line? Es un acuerdo entre una empresa cotizada con una entidad financiadora. La entidad financiadora, llamémosla F, se compromete a suscribir acciones de la empresa E por un determinado importe y durante un plazo concreto bajo unas condiciones. F se compromete a suscribir acciones de E. ¿Y qué va a hacer? Van a ser aportaciones de capital, aportaciones dinerarias en el marco de ampliaciones de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente. Esta exclusión del derecho de suscripción preferente significa que los accionistas no podrán acudir a esta ampliación de capital. Por un lado tenemos a la empresa que se quiere financiar, por otro lado tenemos al financiador que se obliga a ir a unas ampliaciones de capital bajo unas condiciones. Estas líneas de capital o equity line se asemejan mucho a una línea de crédito, pero en vez de crédito es con acciones. Es similar también a una opción de venta de acciones por parte de la empresa E. Es una opción de venta de la empresa y una obligación para el financiador. Por último, decir que es una fuente de financiación de recursos propios flexible. Aquí tenemos la clave o la duda que hay que resolver. ¿Qué sentido tiene para el financiador, para F, obligarse de antemano, cuando lo solicite y quiera la empresa, a acudir a varias ampliaciones de capital dinerarias sobre una empresa cuyo futuro es incierto? ¿Qué sentido tiene para el financiador obligarse de antemano a acudir a varias ampliaciones de capital dinerarias poniendo dinero sobre una empresa que encima su futuro es incierto? Pues ya os digo, F no quiere riesgos y encima los va a anular totalmente. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí tenemos de nuevo a los protagonistas. Tenemos a la empresa que se quiere financiar, a los directivos de la empresa que son muy importantes aquí, el dinero, el acuerdo y al financiador. Empezamos con un ejemplo que espero que deje claro qué es esto del equity line, las líneas de capital. Es un ejemplo sencillo, por favor, siempre puede haber matices, pero espero que con este ejemplo se entienda. Bajo el acuerdo del equity line, de las líneas de capital, llega la empresa al financiador y le dice, oye, necesito, pongamos, 9 millones de euros. Necesito crecer o estoy pasando por una mala época, lo necesito para comprar una empresa, para lo que sea. Lo ha firmado con el financiador, un importe y unos plazos. Ese importe y plazos está dentro de lo que le pide ahora esa empresa al financiador, a F. 9 millones de euros y le dice F, perfecto, tenemos un acuerdo con esta empresa y con los directivos de esta empresa. Entonces, F le dice a la empresa, bien, yo te voy a dar esos 9 millones de euros. Por otro lado, hace una llamada a los directivos de esa empresa. Al presidente, pongamos, y a la consejera delegada. Les dice, oye, vuestra empresa necesita 9 millones de euros, vais a hacer una ampliación de capital que yo estoy obligado a acudir por 9 millones de euros. El financiador hace sus cálculos, ya os digo que no
tiene riesgos, anula totalmente los riesgos por esto que vais a ver ahora. Y le dice a esos directivos, oye, imaginaros que tienen 15 millones de acciones de esta empresa y le dice, ¿me prestas 1 millón de acciones? Le dicen los directivos, sí, nuestra empresa necesita dinero, te voy a prestar 1 millón de acciones. Entre el presidente y la consejera delegada se lo presta a F al financiador, que posteriormente se lo va a tener que devolver. Le dice, oye, préstamelas unos días, unas semanas, un par de meses, que yo te voy a devolver ese millón de acciones. Tú vas a seguir con ese millón de acciones. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? F tiene 1 millón de acciones de la empresa E. ¿Qué hace? Las va vendiendo en bolsa. Pam, 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 pam. Vende 1 millón de acciones en bolsa. Aquí es importante que la empresa tenga liquidez o cierta liquidez según el volumen que se solicite. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha vendido 1 millón de acciones de la empresa E a 10 euros por acción. Ingresa, porque esas acciones las tiene F, prestadas de 2 directivos, ingresa 10 millones de euros. 10 millones de euros. Ya tiene 10 millones de euros F. Tiene una obligación de acudir a una ampliación de capital que le ha solicitado la empresa por 9 millones de euros. Aquí 1 millón de euros baila. 9 millones de euros, pero ya tiene 10. ¿Qué hace la empresa F, la financiadora, el financiador? Va a la empresa E, a la que ha solicitado el dinero, y le dice, ¿querías 9 millones de euros? Aquí los tienes. 9 millones de euros. Y bajo nuestro acuerdo le dice el financiador, oye, haz la ampliación de capital de 1 millón de acciones a 9 euros. Eso está acordado, esto es así. Puede chirriar a veces, pero esto está así acordado. La empresa dice, vale, perfecto, no te preocupes. Pues la empresa encantada con 9 millones de euros. Hace la ampliación de capital, emite 1 millón de acciones a 9 euros por acción para cubrir esos 9 millones de euros que le ha dado el financiador. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahora? Al emitir esa ampliación de capital en la que está obligado el financiador a acudir y tiene derecho de suscripción, se excluye el derecho de suscripción preferente para todos los accionistas. Esta es una ampliación teledirigida al financiador que está obligado a ir, le ha puesto el dinero, emiten 1 millón de acciones a 9 euros y por lo tanto la empresa le da 1 millón de acciones que ha comprado el financiador a 9 euros por acción. Pero recordar por ahí arriba que los directivos le habían prestado al financiador ese millón de acciones. Pues ¿qué tiene que hacer cuando recibe ese millón de acciones que ha comprado el financiador por 9 millones de euros cuando previamente las había vendido por 10 millones? Su obligación y el círculo se cierra devolviendo ese millón de acciones al presidente y a la consejera delegada, le devuelve el millón de acciones que previamente le ha prestado para vender en bolsa, conseguir dinero, darle dinero a la empresa, emitir capital la empresa, darle acciones la empresa al financiador y con esas acciones, como digo, se las devuelve al presidente y consejera delegada. Ese millón de acciones se los devuelve, se cierra el círculo y el financiador no ha corrido ningún riesgo porque tenía 1 millón de acciones, las ha vendido por 10 millones de euros, se ha llevado aproximadamente, se suele llevar entre un 5, un 10, puede ser más, un 10% de comisión. Aquí los cálculos está todo acordado, todo fijado. Si necesita más acciones, le tendrá que dar más acciones, se emitirán más acciones y ese préstamo de acciones se cierra cuando se emitan las acciones. Entonces este círculo espero que se entienda, se prestan acciones al financiador, ese financiador las vende en bolsa, saca un dinero, le da casi todo, una parte se queda el financiador como comisión, pero no asume ningún riesgo. Aquí creo que se ve claramente que no asume ningún riesgo el financiador. La empresa emite capital, le da las acciones que ha emitido, que acaba de comprar, en este caso por 9 millones de euros, y si ya no hay más solicitudes de dinero, devuelve ese millón de acciones, todos contentos y cerrada la financiación de esta empresa. Y esto es lo que es un equity line, líneas de capital, equity line con bonos
y warrants convertibles con préstamo de acciones. Espero que haya quedado claro, que os haya resultado interesante. Cualquier comentario os lo agradezco, os leo, seguimos, fuerza y ánimo. No queda otra.